nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. En cada rincón se siente el abrazo fiel. Cada corazón es aceptado como es. Aquí la esperanza renace en el aire y la sanidad se hace realidad. No importa el pasado, solo cuenta el hoy. En casa de restauración te levantamos con amor. Bienvenido a casa de restauración, donde el amor de Dios cubre cada rincón. En la fe hallamos nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. Que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán armas para la guerra. Y se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Es interesante, el capítulo 4, ya dijimos, el capítulo 3 cierra de una manera drástica. El capítulo 3 cierra con un Dios contemplando su diseño, mirando lo que él había creado, de que las naciones tuvieran acceso a los lugares santos, al monte Sión, pero como esto se había contaminado, Dios le pone fin a ese diseño. Pero en el capítulo 4 la energía de Dios cambia, la dinámica de Dios cambia. Si hay algo que me gusta mucho de descubrir en el Señor, es que Dios nunca está desanimado con nosotros, nunca. Dios nunca te ve como un caso perdido, nunca mira y dice: contigo no hay esperanza, no hay salida, no hay nada que hacerle, seguramente allí quedarás. Sino que Dios hoy puede estar diciendo: ¿sabes qué? Esto está mal, pero mañana su intención cambia. Dios nunca lo encuentras desanimado en su palabra. Él puede cerrar un capítulo en total tristeza, pero el capítulo que arranca ya lo muestra a Dios potente, plantado, firme, mirando otra vez el diseño, contemplando lo que él ha hablado. Y en el verso 1 dice: acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte. Tú tienes que entender esto, que aunque ayer metiste la pata, Dios no está desanimado contigo, sino que Dios te vuelve a mirar con misericordia y pareciera decirte: ¿sabes qué? Lo vamos a intentar de nuevo, porque yo sé que sí puedes, yo sé que lo vas a lograr, yo sé que sí lo vas a poder alcanzar. Y entonces Dios vuelve de nuevo con una energía inusual a susurrar otra vez sobre su diseño y a decir: bueno, ayer pasaron por un juicio, por un proceso, pero ahora se levantarán de nuevo para hacer luz en medio de la oscuridad, para brillar en medio del territorio, para resplandecer. De eso está hablando aquí, ¿verdad? Ahora, quiero hablarte en esta mañana de algo que yo le puse como nombre: ambientes controlados por el Espíritu Santo. Ambientes controlados. En el capítulo anterior cierra diciendo que Dios le da el control a los hombres fallan en su
su asignación, contaminan los espacios santos y Dios trae juicio. Y Dios dice: por causa de ustedes Sion será arada. En el capítulo que le sigue, Dios cambia la energía, el tono de su voz. Aquí ya encuentras a un Dios alegre, un Dios mirando el diseño, un Dios animado de nuevo, y un Dios alentando y diciendo: vamos que sí se puede, vamos que lo vamos a lograr, vamos que lo de ayer ya pasó, ahora estamos entrando en un tiempo nuevo. Y quiero enseñarte algunos puntos que yo encuentro en estos versos que hemos leído, que hablan acerca de los ambientes cuando están siendo controlados por el Espíritu de Dios, cuando es Dios el que toma absoluto dominio de un espacio. El verso 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Diga conmigo: cabecera de montes. Quiero explicarte esto porque esto es extraordinario. En la antigüedad no existían los mapas geográficos, no existía el GPS, no existía una ruta trazada. ¿Cómo es que la gente se guiaba? ¿Cómo es que la gente sabía para dónde está el norte y para dónde no ir? ¿Cómo lo hacía la gente? La gente miraba a la cabecera de los montes. La cabecera de los montes en la antigüedad servía como una brújula o como una dirección a seguir. La cabecera de los montes era cuando tú levantabas tu mirada y veías aquello y decías: para allá queda el norte, para allá queda el sur, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Mira, cuando un ambiente está controlado por el Espíritu Santo, no importa cómo haya sido ayer, hoy se volverá cabecera de monte. Tienes que entender eso. Mira, a lo mejor tú vienes de una familia como la mía, que cada vez que nos señalaban no éramos ejemplo de nada, sino más bien todo lo contrario. El que miraba mi casa sabía que allí había problema, que había pobreza, que había ruina, que había enfermedad y había miseria. Entonces a lo mejor tu pasado fue igual, pero en los ambientes controlados por el Espíritu Santo, tu casa dejará de tener el diseño anterior y se volverá cabecera de monte. Alguien tiene que entender eso. Cuando el que te vea avanzar, dirá: si se puede, si este lo logró, si se puede, si este avanzó, si se puede. Este es el que traza el rumbo, este es el que marca el destino. Si este está avanzando, nosotros también lo vamos a lograr. Si este se está moviendo, es porque Dios está haciendo algo. ¿Se entiende eso? Ser cabecera de montes era marcar el rumbo a seguir. Ser cabecera de monte era levantarse en medio de todo y marcar un destino. Que la gente pueda ver en ti un cambio, que la gente pueda ver en ti un diseño dominado por el Espíritu Santo, y que la gente al verte diga: si este lo logró, yo también puedo. Ese es el camino a seguir, por allí hay que ir. La gente mirará tu casa y dirá: estos cambiaron, estos están diferentes, estos prosperaron, estos salieron de una condición y hoy están parados en otra. Cuando tú te vuelves cabecera de monte, tú te vuelves luz en medio de la oscuridad, tú te vuelves una dirección a seguir, tú te vuelves el camino correcto para que otros puedan avanzar a tiempos de gloria y a tiempos de victoria. ¿Se entiende eso? Entonces lo primero que tú necesitas entender es que cuando un ambiente está controlado por el Espíritu de Dios, lo primero que acontece es que dejarás de ser el mal ejemplo y te volverás el ejemplo a seguir, te volverás el camino a seguir, te volverás la ruta confiable, te volverás la salida al problema, te volverás la esperanza en medio de una desesperanza. ¿Entiendes? Entonces el texto arranca diciendo: en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Entonces lo primero que yo encuentro aquí es la palabra cabecera de monte. Volveremos a ser luz y guía a las naciones. Yo no sé si esto le emociona, a mí me emociona, a mí me interesa. Porque yo vine de una familia que era el mal ejemplo. Vengo de una familia a quien el que miraba
encontraba algo malo que decir. La pobreza, la ruina, la enfermedad, la insuficiencia. Una pobreza tan extrema, tan vencidos por la miseria, que la gente del barrio nos traía para comer, por ejemplo, porque sabía que en casa nunca había nada, nunca teníamos nada. Vivíamos en una condición completamente desastrosa. Yo vengo de ese lugar, y ahora podemos marcar el destino, marcar el rumbo, decirle a la gente: Cristo es la única esperanza, Jesús es la única salida. Se puede. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios me cambió a mí, si Dios me levantó a mí, sin duda también lo puede hacer con ustedes. Qué importante es esto, volverse cabecera del monte. Me gusta profetizar eso y declararle a la gente: tu casa será llamada cabecera del monte. Tu casa marcará el rumbo y el destino. Tu casa será la flecha y la dirección a seguir. Tu casa ya no será el hazmerreír del barrio, de la sociedad, sino que el que te vea sabrá cuál es el camino correcto a seguir. Porque si Dios te sacó a ti, también lo hará con el que te vea, con el que siga, con el que avance en la dirección que Dios ha trazado para tu vida. ¿Está de acuerdo? Tienes que mirarlo. Mira al que está a la par tuya y dile: te profetizo esto. Dile: te sentencio con esta palabra. Vamos, dile así: te sentencio con esta palabra. Te volverás cabecera de monte. Vamos, díselo así. Dile: este año te volverás cabecera de monte. No importa lo de ayer, no importa el año pasado, no importa si hasta ayer estabas sufriendo, llorando un problema, una necesidad. Te volverás cabecera de monte, el rumbo a seguir, la dirección correcta. El que te vea no será para burlarse, menear su cabeza y lamentar tu condición. El que te vea sabrá que si tú puedes, yo también puedo. Si tú lo lograste, yo también lo voy a lograr. Si tú avanzas, yo también voy a avanzar. Algo grande va a pasar. Amén. ¿Estás de acuerdo con eso? Tienes que entenderlo de esa manera. Apláudale a Jesús. Apláudale al Señor. Cuando los ambientes están siendo controlados por el Señor, hay cosas que cambian radicalmente, total y absolutamente. Te vuelves cabecera de montes, te vuelves una dirección correcta a seguir. Entonces el texto dice eso, ¿verdad? Cabecera de montes. El verso 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán ahí los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Es interesante como un diseño de Dios en el capítulo 3, y por una mala administración de los que debían cuidarlo, ese diseño es destruido. Y Dios cierra el capítulo 3 diciendo: por causa de ustedes Sion va a ser arado. Entonces el capítulo 3 cierra de una manera drástica, Dios rompiendo un diseño que Él mismo había creado. Pero en el capítulo 4 Dios vuelve a establecer el diseño, el mismo. Dios vuelve a levantar a Sion y vuelve a invitar a las naciones a acercarse a Él. Entonces, evangelismo es una idea de Dios. Pensé que sí me emociona, le doy otra oportunidad. Evangelizar, ganar almas, traerlo de afuera hacia adentro, siempre ha sido una idea de Dios. Siempre. Entonces en el capítulo 3 algo sale mal, Dios frena la cosa, rompe el diseño, y en el capítulo 4 lo vuelve a levantar. Lo vuelve a levantar, pero ya Dios tomando el control, la rienda de la situación. Entonces el verso 1 dice: y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. Esto me impacta.
Esto me impacta, porque los diseños de Dios nunca fallan. Entonces, la idea de Dios nunca falla. A la manera de Dios es imposible fallar. Cuando tú lo haces a la manera de Dios, es imposible que falles, es imposible que te vaya mal. Estamos frente a un diseño establecido por el Señor. El Señor enjuició, el Señor lo rompió y el Señor lo levantó de nuevo y vuelve a invitar a las naciones. Vuelve a invitar al mundo, a los pueblos, a sumarse a los espacios santos. Entonces, lo primero que dijimos, cuando un ambiente es controlado por el Espíritu Santo, lo primero que acontece es que te vuelves cabecera de montes. Cuando Dios gobierna tu casa, cuando Dios controla los espacios en tu casa, cuando todo en ti le pertenece a Dios, te empiezas a levantar, y te vuelves luz en medio de la oscuridad. Y te vuelves una esperanza para otros, te vuelves cabecera de montes. Lo segundo, dice el texto, el verso 2, vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando es Dios el que gobierna los ambientes, se activa algo. Yo puse aquí: nos enseñará en sus caminos. Eso dice el verso 2. Nos enseñará en sus caminos. La consolidación, el afirmar el corazón para Dios, el dejar lo viejo y establecer lo nuevo. Esos cambios radicales que a veces esperamos acontezcan en una persona y no tener que estar lidiando 40 años para que abandonen lo viejo, para que renuncien a lo malo, para que cambien de forma radical su conducta, su vida. De eso está hablando aquí. Dice: nos enseñará en sus caminos. Lo que el Señor hará traerá un rompimiento en los estados de ignorancia, de inconsciencia. Hay gente tan viciada, tan dominada por ciertas conductas, por una vida, un proceso, un estado anterior, que aunque aman al Señor, están luchando, no logran hacer pie, no pueden experimentar los estados de libertad y de santidad. El texto te promete que cuando usted vive en un ambiente controlado por el Espíritu Santo, Él nos enseñará sus caminos. El apóstol Juan dice: la unción que recibiste, ella os enseñará. Y no tendrás necesidad de que nadie te enseñe, de que nadie te convenza, de que nadie esté encima tuyo diciendo: metiste la pata, eso estaba mal, eso no tenías que hacer. Porque un ambiente dominado por el Espíritu Santo, será Dios quien le enseña a tu espíritu cómo conducirse delante de su santidad, delante de su presencia, delante de su gloria. Será el Señor el que te va a enseñar. Mira, te conviene ambientes controlados. Tú ya no andarás persiguiendo a tus hijos diciéndoles: eso está mal, arrepiéntete, cambia de vida, cambia de conducta. Porque un ambiente dominado por el Espíritu Santo, Él os enseñará, Él le enseñará su camino, Él pondrá temor, Él te va a redarguir de los errores, de los pecados. Tú caminarás por la vida derechito, tú no andarás persiguiendo a nadie, porque tú sabrás que si el Espíritu de Dios está obrando allí, Él se encargará de enseñarle a tu casa cómo debe conducirse, cómo debe andar, cómo debe avanzar. Necesitamos caminar en ambientes controlados por el Espíritu de Dios. Usted no puede vivir un segundo más en un ambiente controlado por tu propia voluntad. Vivimos en ambientes donde decimos: bueno, se hace lo que yo digo porque yo mando aquí, ¿verdad? Entonces, a veces allí es donde le erramos
y donde nos equivocamos. Usted y yo necesitamos desarrollar un espacio, un ambiente donde sea el Espíritu de Dios el que lo gobierne todo, el que lo controle todo, que sea el Espíritu de Dios dominante en el espacio, porque Él os enseñará sus caminos. Yo no encuentro algo más lindo que eso. Él os enseñará sus caminos. Y usted sabe que cuando el Espíritu de Dios es el que convence al hombre de pecado, de errores y de conducta, usted sabe que hay esperanza para su casa, que hay salida para su familia, que su familia se levantará y avanzará en gloria y avanzará en victoria sobre esta tierra, ¿verdad? Nos enseñará en sus caminos. Usted se va a ahorrar dolores de cabeza, porque será Él quien nos enseñará cómo conducirnos de forma correcta en sus caminos. ¿Se entiende eso? No está complicado, ¿verdad? Es sencillo. El verso 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Andaremos en sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, en este texto yo encuentro una responsabilidad de Dios sobre nuestras vidas. Él no te dejará errar, Él no te dejará equivocarte, Él no te soltará, Él te enseñará en sus caminos. No te entregará al error, a la confusión, al desánimo. No estarás en la constante de fallarle al Señor, sino que Dios mismo te enseñará en sus caminos. Los ambientes controlados por el Señor garantizan esta conducta de Dios en nuestras vidas y nos ahorran dolores de cabeza, nos ahorran frustración y desánimo, nos ahorran el cansancio que te genera el pecado. Otra vez en esto, otra vez en lo mismo, otra vez el proceso, otra vez. Qué bueno sería que si te quedan 100 años más de vida, lo dediques completito para servirle a Dios y no para pelear en un altar los pecados que todavía no puedes controlar. Que los 100 años que te quedan de vida sirvan para honrar al Dios de la gloria, para servir, para extender su reino, para establecer su gloria sobre la tierra, para predicar el Evangelio y traer multitudes a los pies de Cristo. Qué bueno sería que con el tiempo que nos reste no lo usemos siempre para estar resolviendo asuntos de eternidad con el cielo. Y Señor, vuélveme a perdonar por el mismo pecado que no he logrado vencer hace 50 años, ¿verdad? Entonces el texto te promete y dice: nos enseñará en sus caminos, nos enseñará en sus caminos. Cuando un ambiente está controlado por Dios, Dios mismo te va a enseñar, Dios mismo te va a corregir, Él mismo te va a marcar el rumbo, Él mismo te sacará de lo que está mal y te conducirá a lo que es verdadero, eterno y glorioso. ¿Se entiende eso, verdad? No está complicado. Seguimos un poco más. Mira, el verso 3 dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Me gusta esa expresión, ni se ensayarán más para la guerra. Yo cuando lo leí en mi imaginación, esa parte en mí que todavía no se rinde al Señor, yo me imaginé cualquier cosa. Entonces yo me imaginé y dije yo: ese esposo que va a la casa después del trabajo y dice: si me dice esto, le digo aquello, si me trata de acá, le contesto de allá, si me tira con un plato, le esquivo para el otro lado, ¿verdad? Ni se ensayarán más para la guerra, dice el texto. Esas cosas me vuelan la cabeza. Que yo lo leo en la Biblia y mi mente se va para cualquier lado, ¿verdad? Ahora,
ensayarse para la guerra. En la antigüedad era un requisito. No necesariamente tenía que haber una guerra en puerta para que el soldado esté preparado a la guerra. El soldado tenía que estar preparado siempre. Ahora, lo que el texto te promete, dice, ensayarán más para la guerra, te promete ser libre de la guerra. Entonces, cuando hay un ambiente controlado por el Espíritu de Dios, se establece un estado de completa paz. Se establece la paz sobre tu vida. Solo imagínate terminar un día y decir: Señor, gracias, porque hoy hubo paz en mi casa, hubo paz en mi territorio, hubo acuerdos, hubo procesos de paz. Las cosas han cambiado. Señores, cuando usted y yo intentamos dominar los ambientes, siempre vamos a chocar con procesos de guerra, de confusión, de pleito, de inestabilidad. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que está totalmente dominando un espacio, Dios te promete que la guerra terminará. Dios te promete los estados de paz. Yo no sé a qué le vienes peleando. A lo mejor tienes 40 años en el mismo asunto. Cuando los ambientes son controlados por Dios, Dios se ocupará de esas batallas. Dios se ocupará de introducirse en estado de paz. Mira, el profeta dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él hace que aún a sus enemigos estén en paz con Él. Señores, se acaban las guerras, se acaban los problemas, comienza un estado de paz. Tú podrás levantar tu voz al cielo y decir: Señor, esto yo no lo he sabido manejar y por 20 años me ha hecho la guerra, pero ahora respiro tranquilo, descanso en el poder del Espíritu Santo y sé que esto comienza a entrar en un estado de completa paz. Dios gobernará mi casa, Dios gobernará mi familia, y todos los estados compulsionados en mi vida entrarán en un profundo proceso de paz, porque Dios está controlando los ambientes donde yo me muevo. Alguien tiene que entender esto, señores. Tú tienes que caer en cuenta de que vale la pena rendir los ambientes para Dios y decirle: Señor, yo necesito que seas tú el que gobierne todas las áreas de mi vida, porque solo tú puedes introducirme en un proceso de paz tan segura como tu palabra lo promete. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que está escrito aquí. Eso es lo que usted tiene que entender. Dios dice: ni se ensayarán más para la guerra. Esto tiene que ver con estar preparados para lo que viene. Eso es lo que está diciendo el texto. Ensayarse para la guerra era eso. Prepararse por si acaso mañana se activa una guerra. El Señor dice: ya no tendrás que prepararte para nada. Ya no tendrás que ocuparte de eso. Porque en los ambientes que los controla el Espíritu Santo, Dios te garantiza estados de profunda paz. Dios te garantiza estados de dominio y de control absoluto. Dios te asegura que respirarás tranquilo, que dormirás tranquilo, que podrás planificar tu vida sin el temor de que las cosas se alteren o cambien mañana. Porque Dios controlará, Dios te introducirá en fuertes estados de paz. Yo no sé si eso le emociona a usted, pero a mí me enloquece la vida. Cuando tú permites que el Espíritu de Dios controle, tú sabes que las cosas van a estar bien. Tú sabes que las cosas van a salir bien. Tú sabes que Dios, no sé cómo lo hará, pero Dios lo hará. Amén. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Yo sé que Dios lo hará. Yo recuerdo que mi abuela, que nos metió tanto en las cosas del Señor, mi abuela enfrentaba crisis, tenía enfermedades y ella siempre nos decía: cuando tú conoces a Dios, un milagro no te sorprende, porque tú sabes que Dios lo hará. Cuando tú conoces a Dios, ver a Dios obrar es lo más normal del mundo. Cuando un ambiente es controlado por Dios, que Dios actúe es lo más normal del mundo. Tú no andas pensando si acaso Dios, si Dios quiere, si Dios puede.
Tú dices, Señor, esto es tuyo, yo sé que tú lo vas a hacer. Tú eres quien gobierna, tú eres quien controla esto. Tú eres el que tiene completo dominio sobre esta situación. Yo sé que Dios lo hará. Yo no sé cómo, solo sé que Dios puede. Mi abuela se encargaba en nosotros de despertar la idea de que Dios es Dios también en el último segundo. Y entonces nosotros decíamos, mañana tenemos un problema. Y mi abuela decía, duerman tranquilo. ¿Cómo se puede dormir tranquilo? Mañana tengo un problema, o sea, mañana tengo que enfrentar a un gigante. ¿Cómo voy a dormir tranquilo? Y mi abuela decía, Dios es Dios del último segundo. Y Dios en tu noche puede hacer algo. Y mañana despertarte y encontrar la victoria. Y encontrarte con un Dios que sanó, que restauró, que bendijo, que cambió la furia de tus enemigos y la volvió una tormenta tropical que no hace daño de nada, y tú avanzas tranquilo, ¿verdad? El texto dice, ni se ensayarán más para la guerra. Dios cambiará esos estados de opresión, esos estados angustiantes, y Dios los convertirá en estados de paz, en procesos de sanidad, de sanación, de restauración. Usted tiene que creer en eso, ¿verdad? Nosotros necesitamos confiar esos ambientes al Señor. Señor, pongo mi casa en tus manos, mi vida en tus manos, la empresa, el negocio, el microemprendimiento que tengo, yo lo pongo en tus manos. Yo sé que tú gobiernas allí, yo quiero que tú gobiernes allí. Y cuando tú haces eso, tú te garantizas un estado de paz. Tú te garantizas un estado de paz. Cuando mi abuela desarrolló un cáncer fulminante, yo recuerdo que mi abuela decía, gracias Jesús, porque por tus llagas yo fui curado. Tranquilo. Gracias Jesús, porque por tus llagas yo fui sanado, yo fui curado. Interesante. Cuando mi abuela falleció y yo trabajaba en un negocio y me avisaron que había muerto, yo me fui aquí a la capital, del interior para aquí, a ver qué estaba pasando. Y cuando me entregaron el cuerpo de mi abuela y el acta de defunción, que todo era muy rápido, me lo dieron un papel en la mano y el sobre en la otra, y yo leí y vi que las causas por las que mi abuela se había ido no tenían nada que ver con la enfermedad que golpeó su cuerpo. Entonces yo le dije al médico, doctor, ¿y qué pasó con el cáncer? Y el médico me dijo, mira, yo he sido el doctor de cabecera, el doctor que la atendió a tu abuela toda una vida, muchos años. Y el lunes hicimos un estudio, el miércoles repetimos, el viernes repetimos, mi abuela falleció un domingo por la mañana. Y dijo el médico, los 3 estudios dicen que tu abuela nunca tuvo cáncer. Entonces yo le dije, ¿y de qué murió? No sabemos. No sabemos, sencillamente se fue. Entonces en el velorio de mi abuela, cuando yo hablé, yo le dije a la gente, no venimos a despedir a una viejita que murió enferma. Venimos a despedir a una mujer que nos enseñó a creer que Dios hace milagros, que Dios cumple sus promesas, que Dios sana, que Dios cumple lo que ha prometido sobre tu vida. El poder para controlar los ambientes e introducirte a estados de profunda paz, una certeza completa de que cuando Dios gobierna, todas las cosas se ordenan, todas las cosas se ordenan. Yo le podría contar 7 historias de mi abuela, una más escalofriante que la otra, una más interesante que la otra, ¿verdad? Ella vivía en un estado de completa paz. Aunque el mundo se cayera a pedazos, ella confiaba en el Señor, confiaba en el Señor. Recuerdo que éramos pequeños, éramos hiper pobres y merendábamos en la casa de mi abuela. Mi abuela tenía una pava gigante y tacitas de colores, y ahí nos hacía el mate cocido con pan en la casa de la abuela. Y yo recuerdo que éramos pequeños y entre primos y hermanos éramos 13, y los 13 íbamos a merendar a la casa de la abuela, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi abuela estaba sirviendo el mate cocido y se abrió la puerta de la cocina y entró su pastor en aquella época y le dijo, hermana, quiero que ore. Mi hijo tuvo un accidente y mató a un joven.
Mi abuela se horrorizó, soltó la pava, nosotros quedamos ahí con ganas de mate cocido. Mi abuela soltó la pava y agarró de la mano al pastor e hizo la oración más corta que yo escuché en mi vida. Jesús frente a la tumba de Lázaro dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oye. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Y nosotros oramos un año entero para lograr algo que nunca llega. Y Jesús oró 30 segundos, mi abuela oró 30 segundos. Mi abuela soltó las manos del pastor y dijo: vaya tranquilo, pastor, el joven está bien. El pastor la miró y le dijo: hermana, yo le estoy diciendo que el joven murió. Y mi abuela le dijo: pastor, yo le estoy diciendo que el muerto resucitó. En ese momento entró la pastora y dijo: vamos corriendo al hospital, porque el muchacho que hace 20 minutos ingresó muerto está sentado en la camilla, está conversando. Y desde ese momento nosotros entendimos que Dios tiene el control de todas las cosas y que los procesos angustiantes de la vida, Dios puede tomar el control y producirte en una completa paz. Traer sobre tu vida una completa paz. Tienes que entender eso. Ni se ensayarán más para la guerra. Yo no sé cómo lo mira usted esa frase, pero a mí me llama la atención, ¿verdad? Ni se ensayarán más para la guerra. Los soldados se entrenaban para futuras guerras, para posibles conflictos. Sus mentes ya estaban instaladas en algún conflicto venidero. Dios está diciendo: te vas a liberar de eso. Dios está diciendo: eso se va a romper, eso se va a quebrar, tu vida va a entrar en fuertes estados de paz. Cuando Dios gobierna, todo es controlado por Él. Dios es un Dios integral que abarca todas las áreas de nuestra vida, y en todas Dios establece paz. En todas Dios establece paz. Entonces el verso 3 dice: ni se ensayarán más para la guerra, ¿verdad? Y el verso 4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Mira, para un trabajador común era imposible comprar una vid o una higuera. Un trabajador común jamás podía aspirar a ese tipo de lujos. Las higueras y las vides eran alcanzadas por gente rica. No era un producto de fácil compra. A ver, leí por allí que se calcula que un trabajador promedio necesitaba trabajar por lo menos 40 años y guardar todo su sueldo para comprar una vid o una higuera. Porque al ser altamente productivos y al ser uno de los recursos económicos más fuertes en la nación en ese momento, era un producto carísimo. Nadie tenía acceso a comprar esto tan fácil. Hoy tú vas a un nivel y quizás lo consigues por monedas, o tal vez te lo regalan, pero en aquella época eso era imposible. Y el texto dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Sabes que cuando tú sacas esa frase y la estudias con seriedad y escuchas a los que saben, literalmente ellos están diciendo: para que una persona se siente debajo de su higuera, tiene que haber prosperado en la vida. Tiene que haber vencido los estados de la pobreza, de la ruina, de la escasez, de la improductividad. Tiene que haber alcanzado un nivel económico estable que le permita tener una vid o tener una higuera y luego sentarse debajo de la vid y debajo de su higuera. Entonces, cuando un ambiente es controlado por el Espíritu Santo, Dios le pone fin a los estados de improductividad, de pobreza, de ruina, de escasez y de fracaso. Cuando tú te acercas a Dios, le rindes tu vida a Dios y le pides que sea Dios quien controle tu vida,
una de las cosas que el Espíritu de Dios atacará en ti serán los estados que te conectan con la improductividad, con la ruina, con la pobreza. Entonces, cuando yo nací en la casa más pobre de la ciudad. Nosotros vivíamos en el microcentro de la ciudad, pero éramos la casa más pobre. Entonces yo recuerdo que mis primos, que eran terribles, nosotros no, ellos eran así, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros éramos santos. Entonces mis primos eran terribles, ellos salían y charlaban con chicas por ahí, y decían, no, yo vivo en el centro de la ciudad. Yo le decía, pero se te olvidó decir en la casa más pobre del centro, esa parte no la decía, ¿verdad? Nosotros vivíamos en el centro, y era real, nosotros vivíamos en el microcentro, abría la puerta de mi casa, y ahí tenías todo. Vivíamos en una zona exclusiva, la casa todavía está, tengo un hermano viviendo ahí. Vivíamos en una zona, digamos, doctores a la derecha, doctores a la izquierda, abogados para acá, profesionales por el otro lado, y nosotros no teníamos para comer. Éramos la casa más pobre, nuestra casa era de palitos y plástico, piso de tierra, un brasero gigante, techo de lona y una abuela que nos hablaba de un Dios que hace milagros. Entonces mi abuela se sentaba a la vuelta del brasero y nos hacía creer que Dios tiene poder, que Dios sana, que Dios... Nosotros con mis hermanos nos mirábamos, nos reíamos y decíamos, la abuela se ha vuelto loca. ¿Cómo nos habla de un Dios que hace milagros? Nosotros vivimos en la más terrible de las ruinas. Mi abuela nos visitaba todos los días, todas las noches. Nos daba una vuelta ahí, siempre algo, y después nos daba un beso y nos decía algo al oído, siempre. Y se iba. Y recuerdo que yo no sé qué le decía a mis hermanos, pero yo recuerdo que a mí me daba un beso y me decía, Jehová levanta del muladar al pobre y lo sienta en la mesa de los ricos. Y yo decía, la abuela está loca. ¿Eso cuándo va a pasar? Eso está en el libro de Job. ¿Eso cuándo va a suceder conmigo? Eso no sé si alguna vez lo vamos a vivir. Jehová levanta del muladar al pobre y lo sienta en la mesa de los ricos. Yo siempre digo, mi abuela no pudo cambiar nuestro presente, pero nos aseguró un futuro de gloria. Nos enseñó a creer que Dios puede, que Dios es real, que Dios cambia vida, que Dios levanta del muladar al pobre y lo sienta en la mesa de los ricos, que Dios puede traer bendición, que cuando tú le das tu vida a Dios y es Dios el que la controla por completo, una de las cosas que se rompen para siempre es la herencia maldita de la ruina, de la escasez, de la pobreza y de la miseria. Dios traerá bien sobre tu vida y te levantará en medio de tu condición y volverás a ser cabecera de monte. Te pararás en medio de una situación angustiante y le dirás a la gente, sí se puede, Dios lo hizo conmigo, entonces sí se puede. Y podemos mostrar a los demás que cuando Dios gobierna, lo imposible se vuelve posible, sencillamente porque Dios está de nuestro lado, porque Dios puede lo que otros no pueden. ¿Entiendes? Se trata de comprender eso, que es muy interesante. Lo que Dios está diciendo, Dios está haciendo aquí, que seremos libres de la escasez, de la necesidad, de la improductividad, de la pobreza. Seremos libres. Yo no sé si a usted le interesa. A lo mejor usted nació en cuna de oro, gracias a Dios por eso. Usted no sabe lo que es pasar la necesidad, pero lo que venimos de ahí, nunca más queremos volver ahí. Lo que le hemos pasado, sabemos que no es lindo retroceder, porque es duro. Nosotros caminábamos 12 cuadras para ir a un comedor comunitario en una iglesia. Y cuando llovíamos le decíamos a mamá, está lloviendo, hoy no vamos. Y mi abuela decía, pónganse el plato en la cabeza y váyanse lo mismo, porque si se quedan se mueren de hambre. Y nosotros íbamos en fila india a comer. Allá eran muchas cuadras, ¿verdad? Nos íbamos a comer porque en casa no había. Ahora Dios está diciendo aquí, se sentará cada uno debajo de su hijo y debajo de su higuera. Me gusta esto porque cuando en el capítulo 3, cierra el capítulo 3,
Dios es claro en decir, por causa de ustedes, por causa de no haber hecho bien las cosas, Dios tuvo un plan, armó un diseño y puso al hombre a cuidarlo. Dios atrajo a las naciones para que pudieran entrar a esos ambientes de santidad. Pero los hombres se dejaron vencer, cayeron en corrupción e inmoralidad. El diseño se vio dañado y Dios emite juicio, sentencia, rompe el diseño. Y Dios dice, por causa de vosotros Dios va a ser arado. Pero el capítulo 3 cambia, Dios cambia. Dios vuelve a levantar el diseño. Dios vuelve a llamar a las naciones para que tengan acceso al diseño, a los lugares santos. Pero ahora es Dios quien lo controla. Ahora es Dios quien toma las riendas del asunto, se monta al frente de todo, se posiciona allí, es Dios. Y Dios suelta lo que yo entiendo, son 5 puntos, 5, donde te habla de qué sucede cuando es Dios el que gobierna. ¿Qué sucede? Entonces sucede que nos volvemos cabecera de montes, sucede que seremos consolidados. Él nos enseñará. Esto te ahorra 50 años de dolor de cabeza. Ya no necesitarás andar persiguiendo a nadie para que afirme su corazón en el Señor. Él nos enseñará en sus caminos. Los terceros no se ensayarán más para la guerra. Qué lindo es dormir en paz. Qué lindo es despertar y tener las cosas en orden, en calma. Luego el texto sigue hablando y dice, se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera. Dios se ocupará de los estados de pobreza, de escasez, de improductividad. Dios se ocupará en hacer que eso que estás haciendo prospere, se vuelva deseable, se vuelva necesario para otros y otros quieran adquirir lo que tú estás ofreciendo. Dios se ocupará de eso, ¿verdad? Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y el verso 4 dice algo más. Verso 4, ya voy terminando. Yo sé que a los niños a veces les cuesta cuando el predicador habla largo y yo tengo ese problema. Entonces yo no sé cómo hacen los predicadores para predicar en 20 minutos. Yo a mí no me sabe. Yo digo, yo me demoro 20 minutos en tomar agua. Yo no puedo hablar menos. Cierro con esto. En honor a los niños cierro con esto. El verso 4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo va a hablar. Entonces, amedrentar tiene que ver con infundir terror, infundir miedo. Y no habrá quien los amedrente, dice el texto. Entonces, lo último que tú encuentras aquí es que seremos libres del miedo. Esa situación que se crea en el corazón, que te hace pensar que perderás la guerra, perderás la familia. Tengo un amigo que siempre fue canchero, que siempre fue pícaro, que siempre se lo vio fuerte, y por asuntos laborales tuvo que salir del país, y cuando se encontró allá solo, me llamaba en las madrugadas, en las noches, invadido por una fuerte sensación de pánico, de miedo, de inseguridad. Decía, siento que me voy a morir, siento que el corazón se me va a detener en cualquier minuto, siento que se me cierra la garganta, siento que no puedo. Necesito que Dios me ayude, necesito que Dios haga algo conmigo, porque el miedo me está ganando, el miedo puede conmigo. Yo decía, ¿qué pasó contigo? Tú eres una topadora que te lleva el mundo por delante. ¿Qué pasó contigo? Eres un simple mortal, pero con aire de gigante. ¿Qué pasó contigo? Me dice, no sé, pero siento que el miedo me está ganando la guerra.
No puedo dormir, no puedo comer, no puedo estar. Esto me está superando. El miedo puede más de cualquier otra cosa. Entonces el texto dice: y no habrá quien los amedrente. Habrá una tanta seguridad en la mente y en el corazón que cuando intenten asustarte no podrán. Cuando intenten las malas noticias infundirte desánimo no podrán. Cuando tú te ves rodeado de circunstancias extremas y difíciles, sabrás que Dios está allí, que Dios puede, que Dios lo... Mira, yo encuentro gente que te dice: pastor, el diablo me hizo esto, el diablo me cerró la puerta, el diablo tocó esto. Yo digo, al final, inconscientemente le está dando tanto poder al diablo y lo está convirtiendo casi a la estatura de Dios. Y yo entendí algo. Yo le dije: mira, tú vas a tener que entender esto. Todo lo que te pasa es todo lo que necesitas vivir para alcanzar el propósito de Dios en esta vida. Cuando tú lo entiendes así, ya no hay diablo que te asuste. Si tú vas por la vida, te pegas una resbalada y caes al piso, te levantas y dices: no fue el diablo el que me puso el pie. Esto lo tenía que vivir para alcanzar el propósito de Dios en mi vida. De esa manera tú te levantas cada mañana para reafirmar tu convicción en el Señor y decir: Señor, gracias, porque en tus manos estoy seguro, en tus manos está mi vida, está mi paz, en tus manos yo puedo avanzar, puedo crecer y puedo salir adelante. Señores, el texto cierra diciendo, el verso 4, que algo que por regla general acontece sobre nosotros es que una noticia entra y nos desarma la vida. Pero Dios está diciendo: no habrá quien nos amedrente, no existirá nada, ninguna fuerza espiritual o natural, ninguna noticia trágica o desesperante tendrá el poder para desestabilizar tu fe, para hacerte retroceder o romperte en 20 pedazos. No importa que estés delante de gigantes. Yo le digo a la gente: cuando Dios te pone delante de algo que es más grande que tú, Dios no está buscando destruirte. Lo que Dios quiere es levantar tu fe a otro nivel de gloria, que puedas mirar a los gigantes y decirle: yo sé en quién he creído y sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está de mi lado. Mis ojos verán al Rey. Yo no comeré el polvo de la derrota. Al final de mis días levantaré la copa y celebraré que Dios me ha dado la victoria. Aleluya. Alguien tiene que creer a esto, ¿verdad? No habrá quien nos amedrente. Dios quitará los estados de inseguridad. Dios traerá paz a tu mente y a tu corazón, y una seguridad tan fuerte de saber que no importa si estamos frente a lo imposible. Dios es más grande que tu problema. Dios es mayor que tu circunstancia. Dios puede lo que nadie más puede. Aleluya, ¿lo entiendes? Entonces el texto dice: no habrá quien nos amedrente. Dios te hará libre de los poderes del miedo. Del miedo. Wow. Creo que el hambre y el miedo son los dos sentimientos más horribles que hay en la vida. El hambre y el miedo. Cuando empezaba a llover, nosotros sabíamos que nuestro techo se iba a volar y ahí estábamos, ¿verdad? Y dormíamos de noche. Mi papá nos tocaba y decía: estén atentos, estén alerta. Ya nos estamos preparando porque si el techo se volaba. Los vecinos venían y decían: el techo de ustedes está en el jardín de mi casa, vayan a sacarlo. Y nosotros íbamos a enrollar las lonas, porque nuestro techo era de lona, ¿verdad? Lo enrollábamos, traíamos, lo poníamos de nuevo. Era todo un chiste. Hoy nos reímos en ese momento, era frustrante, era terrible. Siempre con la sensación, con el miedo, con el temor, ¿verdad? Siempre. Y el texto cierra diciendo: no habrá quien nos amedrente. Esto me parece una locura. En los ambientes controlados por el Espíritu Santo no hay espacio para la inseguridad. No hay espacio para la frustración, para el sentimiento de muerte o de derrota. No lo hay. Esto me enloquece a mí. No lo voy a leer, pero el profeta Isaías
en el capítulo 2, verso 1 y 2, profetiza exactamente las mismas palabras que el profeta Miqueas está hablando aquí. Las mismas palabras. Isaías y Miqueas eran contemporáneos. Quiere decir que profetizaron en el mismo tiempo, pero en extremos diferentes. Uno estaba bien en el sur y el otro bien en el norte. Era imposible que uno haya escuchado la profecía del otro. Imposible. Pero profetizaron lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú estudias esto, tú dices, ¿y cuál es el chiste de eso? ¿Sabes que el apóstol Pablo, en el segundo libro a los Corintios, capítulo 13, verso 1, dice, hasta que yo vaya, quiero enseñarte cómo te debes comportar, dijo Pablo. Y Pablo dijo, hay asuntos que se van a resolver por la boca de 2 o más testigos. Pablo está diciendo, si 2 personas dicen lo mismo, créele porque eso es verdad. Si 2 dicen lo mismo, ponle la firma, eso es cierto. ¿Por qué Dios puso el mismo mensaje en 2 profetas totalmente aislados el uno del otro? Porque lo que Dios está diciendo, que cuando Dios dice lo mismo, ponle la firma, porque eso es cierto. Ponle la firma, eso va a pasar. Dios no miente, Dios no falla, Dios no retrocede en sus palabras. Dios es totalmente capaz en cumplir lo que ha prometido. Por eso tienes que mirar esto. Y aunque nosotros los cristianos estamos acostumbrados a creer que si Dios lo dijo, ya está. Yo no necesito garantía de eso. Yo no necesito ninguna firma de eso. Yo sé que es verdad. Pero Isaías también lo dijo. Y la razón de que los 2 lo hayan dicho es para que en nosotros esté la paz y la seguridad de que esta palabra es confiable y es segura. Por eso apréndetelo, porque es sencillo. Son 5 puntos que se desprenden de un ambiente controlado por el Espíritu Santo. Creo que necesitamos que Dios lo gobierne todo, pero todo. Necesitamos que Dios controle todas las áreas, todos los espacios. Estamos empezando ustedes aquí en esta casa muy bonita. Están comenzando, ¿verdad? Y es importante que Dios lo gobierne todo. Es importante. Es importante que Dios se establezca, que Dios afirme sus gobiernos, que Dios domine. Es importante, ¿verdad? Y eso depende siempre de nosotros. Siempre de nosotros. Allí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Qué buen momento. No solo para consagrar este lugar, sino para consagrar nuestras vidas. Qué buen momento para decirle al Señor, gobierna todas las áreas de mi vida. Qué buen momento para decirle al Señor, me cansé de pelear solo, de luchar solo.